Fuego o conciencia. Escucho a Paul B. Preciado en conversación con Brigitte Batiste y es toda una experiencia. Brigitte es una mujer trans con formación en biología, ignoro si doctora o no, pero que ha llegado a ser rectora de una importante universidad en Colombia. Una vez, hace muchos años, fue invitada a dar una conferencia en un congreso de urología donde todos eran hombres. Allí fue donde debieron preguntarle por su próstata. Ella dice que su próstata es una próstata femenina, aunque te hable con voz de hombre, y que su semen también es un semen femenino. Porque la mujer en ella fue lo que llamó una manifestación. A Paul, este concepto de manifestación también le pareció muy interesante. Y aunque él entonces no lo cuenta porque quizás todavía no lo había vivido, también se enfrentó en una situación parecida a 3.500 psicoanalistas, historia y conferencia que me parece que recoge un librito llamado Yo soy el monstruo que os habla. No entro en detalles que merecería mucho la pena, pero porque no tomé notas y por eso podría equivocarme al reproducir las palabras de Brigitte Batiste y el hombre que esto acerca de Paul nos compartía. Y me voy directamente al ruido de una época, un libro de la escritora argentina Ariana Hartwig, que Luna Miguel cree que va a ser polémico porque dice que Hartwig pone sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con el sistema editorial y la cultura actual que destruye muchas veces la inventiva literaria, situando por encima la política, y que yo he sumado a mi lista porque existe en la biblioteca de la ciudad origen, y esto es una muestra de lo que he podido ojear mientras Luna Miguel pasaba sus páginas. Zelda Fitzgerald muere quemada en el psiquiátrico y se pierden sus textos. Abro aquí un paréntesis. Yo he leído muchísimas cosas acerca de Zelda Fitzgerald, porque ella y el autor del Gran Gatsby eran los protagonistas de un largo capítulo donde se analizaban sus cartas natales y por tanto sus vidas en retrospectiva, pero ese dato no lo recordaba. Clarice Lispector se duerme con un cigarrillo encendido y casi le amputan la mano con la que escribía. Abro otro paréntesis. Eso sucedía en septiembre de 1966. Sufrió quemaduras de 3er grado en las manos, en las piernas y en otras partes del cuerpo. Eran las 3:30 de la mañana y se había tomado una píldora para dormir. Las quemaduras se las hizo cuando trató de apagar con sus propias manos el fuego que había alcanzado sus textos. Fue ella quien dijo que escribía como si fuera a salvar la vida de alguien, probablemente su propia vida. Ingeborg Bachmann muere tras el incendio en su casa de un cigarrillo mal apagado y deja su obra incompleta. Fue ella quien dijo: los muertos abrazados a mí callan en todas las lenguas. Pero dejo a Hartwig y prosigo con Luna Miguel, que en la página 72 de Caliente cita el ensayo La lujuria de Ana Punsoda, obra de la que yo tomo esto. El deseo es la rendija por donde se hunden los grandes proyectos, los imperios, los matrimonios, las vocaciones religiosas, los genios artísticos, las carreras políticas. Es lo que mejor cuestiona al sujeto de la modernidad. Es lo que resquebraja esa razón que aceptamos como fundamento de una subjetividad libre, autosuficiente, capaz de mantener a raya cualquier pasión alienante. Y sin embargo también es la rendija milagrosa por la que renace lo que dábamos por muerto. Después de aquel libro de arte de la editorial Taschen con el que Luna Miguel erotizaba sus días, llegaron otros estímulos. Entre ellos, las fotografías de las Suicide Girls. Pero no empezó a consumir pornografía de verdad hasta que sus padres compraron un ordenador nuevo y el viejo fue a parar a su cuarto. Este es el fragmento del que ya hemos hablado hace unos días, uno excelente en el que hace un repaso por todos los vídeos o una gran parte de lo que visualizaba para masturbarse, para llegar a lo que, a mi entender, son las preguntas esenciales que ella se hacía y que estoy casi segura que todas y todos, incluso los no binarios, deberíamos hacernos.
¿Por qué no apartaba la mirada si algo me decía que aquella pornografía no representaba mi deseo? Y lo que es peor, ¿y si era aquella brutalidad precisamente la que lo representaba? Luego Luna Miguel dirige su mirada hacia la manada para hablarnos del hashtag Cuéntalo, que asegura que fue el hermano pequeño del Me Too, promovido, entre otras personas, por Cristina Fallarás, que llegó a recopilar más de 160.000 tweets de mujeres de España y Argentina principalmente, con el propósito, por decirlo con mis propias palabras, de que ese archivo sirviera al fin de visibilizar la violencia sexual que sufrimos y que hemos sufrido, y con la esperanza de siempre. Pero no es esto de lo que yo quería hablar, sino de lo anterior, porque todas supimos que ese vídeo en el que era violada la víctima de la manada existía, y yo, la verdad, sentí y aún siento mucha curiosidad por él. Es casi como lo que me sucedió con María Schneider. Nunca he llegado a imaginarme lo sucedido mientras me masturbaba, por ejemplo, pero no dejo de pensar en ello cuando veo las caras de esos tipos. Casi todos o todos me dan asco, pero yo creo que el morbo también lo favorecieron los medios. ¿De qué serían capaces esos cabrones? Te preguntas si en público se comportaban como se comportaban. Y también, a un tiempo, sé que es algo que me habría podido pasar a mí y que me horroriza. Mismamente la vez que me fui con aquellos 3 peregrinos que no lo eran a Finisterre en un coche confiada, y algo que de habérseme planteado después de lo de la víctima de la manada nunca habría sido así. Sin embargo, al día siguiente de eso, la mirada aviesa de un portugués, cuando partía antes que yo del albergue, me alarmó, y aunque su amigo parecía bastante cándido, decidí no correr riesgos y me volví a Santiago, porque el camino entonces me espeluznó. Pero a lo que íbamos, que hay una parte de mí que tiene que ser la parte depredadora que he heredado de mi puto padre, que es capaz de excitarse, como se excitó leyendo las historias de Cuéntalo, una amiga de Gabriela Biener, a pesar de ella misma haber narrado sus propias experiencias con el abuso y el maltrato. Sin embargo, Gabriela Biener ofrece una explicación en caliente, mucho más elaborada que la teoría que yo planteo, y dice que nuestro erotismo es una mezcla de cultura, porno, moral y trauma, y que no es tan raro que nuestras primeras experiencias sexuales con otras personas sean las que nos lleven a erotizar un tipo u otro de imágenes. Lo que con mi patrón lo cierto es que no encaja, y me parece un poco utópico y por eso también muy bello, pero no sé si efectivo realmente, educar a los niños desde que son muy pequeños en la fuerza erótica del consentimiento, tal vez porque se me hace de difícil digestión, que es una idea de Angélica Mota, que es antropóloga y a quien me gustaría escuchar con más profundidad. Postscriptum. Hoy eso último, al releerlo, lo he pensado de otro modo. Lo he pensado como una certeza.